Vamos a entrar en materia con un tema muy bonito de parte del Señor. Vamos a ir a Génesis a ver el tercer día de la creación. Y los que les gusta anotar, si le colocáramos un nombre a la enseñanza, pues yo percibía el corazón en el tercer día de la creación. El corazón en el tercer día de la creación. La Escritura dice que lo que de antemano se escribió, o sea, lo que está escrito en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza, para nuestra edificación, sea escrito. Para que por medio de la esperanza y el consuelo de las Escrituras, que para que por medio del consuelo, ¿cierto? Y la instrucción de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, al ver la Escritura, entendemos que hay capas en lo que leemos, que van más allá de lo que vemos tan solo literalmente, pero lo incluye. Y hay capas que van más allá. Y por eso es que quiero que veamos, en medio de ver el tercer día de la creación, que está en Génesis 1, del 9 en adelante, ¿qué podemos extraer ahí? ¿Qué nos muestra el Señor acerca de nuestra vida, nuestro ser? Con un enfoque, pues como lo dice el título, en el corazón. Entonces voy a leer el pasaje de corrido. En Génesis 1, del 9 al 13 dice: dijo Dios, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y así fue. Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares, y Dios vio que era bueno. Entonces dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den su fruto con su semilla sobre la tierra según su especie. Y así fue. Y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, árboles que dan fruto con semilla según su especie. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el tercer día. Entonces vemos aquí, en el tercer día de la creación, ¿cierto? Que todo estaba cubierto por aguas. El Señor habla, hay una separación y llama a la tierra a producir y a dar fruto. Entonces vamos a devolvernos a Génesis 1 y 9 y vamos a ver ciertos aspectos en cada versículo y en cada porción de la Escritura, con un enfoque en la obra que el Señor hace o anhela hacer en nuestro corazón. Entonces dice Génesis 1:9: júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca ¿qué? Lo seco. Lo seco. ¿Por qué? Porque antes de llegar a la última parte del pasaje, que es donde todo produce fruto, toca descubrir, toca que la tierra, ¿cierto?, esté descubierta, pues para que pueda llegar a producir fruto. Entonces, en este momento, en ese pasaje, mientras las aguas cubrían la tierra, por muy fértil que fuera la tierra, no podía producir fruto porque había algo que la estaba cubriendo. O sea, por mucho potencial que tuviera la tierra, por muy fértil que fuera, por muy buena que fuera, como las aguas estaban encima de ella, no podía producir ninguna clase de fruto, ni siquiera podía producir hierba, porque estaba totalmente cubierta por las aguas. Entonces el Señor dice que haya una separación, ¿cierto? Y debajo de los cielos, ¿cierto? Y que aparezca lo seco. Esto me lleva a ver la tierra, y con el enfoque del corazón, ¿cierto?, como aquel lugar donde hay un potencial para dar mucho fruto, que va de la mano de lo que dice el Señor en Lucas 8, del 11 al 15, en la parábola que habla acerca de la semilla, y habla acerca de la semilla que se siembra, y habla acerca de cómo la semilla se siembra en el corazón, cómo la semilla representa la palabra de Dios y cómo la tierra representa el corazón y cómo recibimos nosotros esa palabra. Y me enfoqué en esta porción solo para tomarla de ejemplo, que dice: la semilla, cuando le preguntan los discípulos, explícanos la parábola de la semilla, de que un hombre salió a sembrar, y él les explica y les dice: la semilla es la palabra de Dios. Aquellos a lo largo del camino son los que han escuchado, pero después viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Y donde quiero enfocarlo es en algo muy sencillo que dice ahí. La palabra de Dios, ¿dónde se siembra? En los corazones, en el corazón, en el corazón. Entonces yo lo asociaba con el tercer día de la creación, en el aspecto de ¿qué está cubriendo la tierra de mi corazón? Y es la primera pregunta de pronto de unas que vamos a estar haciendo en esta mañana.
posiblemente tarde, ¿qué está cubriendo la tierra de mi corazón? ¿Qué está tapando la tierra de mi corazón para que no dé fruto? Para que no salga, ¿sí?, lo que anhelamos de parte del Señor. Aún pueden haber cosas buenas, ¿cierto?, que estén cubriendo mi tiempo, mis energías. ¿Qué está ahogando mis posibilidades de dar fruto para Dios? Porque las aguas, los mares, nos hablan de algo que es también impetuoso. Sí, cuando se habla de los mares en la Escritura, se asocia mucho con la guerra espiritual y se asocia mucho con estos grandes monstruos marinos que representan aquellas cosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Yo sé que algunos piensan en los mares y en esas aguas, que una cosa es estar en la playa, pero otra cosa es cuando tú sientes que de pronto el mar te está jalando. Sí, o sea, ahí ya es otra cosa lo que tú llegas a sentir en tu corazón, porque te das cuenta de lo fuerte, lo majestuoso, lo grande que puede ser el mar. Entonces, todo esto impetuoso, ¿sí?, puede representar muchas cosas, preocupaciones, ¿sí? ¿Qué se está moviendo, ¿sí?, encima de mi corazón? Que a pesar de ser tierra fértil, porque el hecho de que yo me congregue y busque crecer en el Señor muestra algo. Tengo sed. Quiero más. El hecho de que estemos aquí congregados muestra que hay una intención en nuestras vidas, el que estemos conectados. Los que podrían estar haciendo algo más, pero apartaron este tiempo y están conectados porque no se lo quieren perder, pero están de pronto con una enfermedad, ¿cierto?, con una dolencia, los saludamos, están fuera de la ciudad. Hay una intención de querer hacer algo más para el Señor. Pero a veces hay situaciones alrededor de nuestro corazón, circunstancias que son como esos mares, esas olas, que no permiten que el potencial de Dios para mi vida se dé. A veces también hay aguas que lo están cubriendo, aguas de rencor, aguas de amargura. Y aunque hay un potencial tremendo, pero si está cubierto por estas cosas, pues ¿qué va a pasar con la semilla? No va a llegar a dar fruto. ¿O qué pasa si la semilla ya fue plantada en esa tierra fértil? Si vienen las aguas y la cubren, no va a poder germinar, no va a poder dar el fruto que podría dar, no va a vivir a su potencial. Entonces, yo veía las aguas y decía, pueden ser aguas de rencor y amargura, pueden ser aguas de preocupación, pueden ser aguas de desánimo. Y más en medio de la iglesia y la situación política, ¿sí?, geopolítica, económica y demás que estamos viviendo en nuestra nación. ¿Sí? O sea, se levantan muchas voces que son como esas aguas impetuosas. Y si tú pues solo te alimentas de lo que dicen ciertos medios de comunicación, no, apague y vámonos y echémonos a llorar porque todo se va a acabar, ¿cierto? Pero todo eso de alguna manera cala, entra. ¿Cómo lo ve uno? Porque cuando no estamos en un entorno congregacional es lo que se escucha. Preocupación, el tema del país, el tema de qué vamos a hacer, el tema de si nos vamos a quedar. No en todos, pero sí hay una gran mayoría que hay una preocupación. Y yo siempre me voy a la Escritura. ¿En qué sentido? La iglesia permaneció haciendo lo que estaba llamada a hacer, a pesar de estar bajo el imperio más sanguinario que ha existido en la historia, el Imperio Romano. Y no estaba pensando en derrocar al César, en esto, en lo otro. Vivían en una, ¿sí?, tiranía, literal. ¿Cuál era la pelea de los judíos con los romanos? Que eran una colonia y les tocaba pagarle impuestos al emperador. ¿Estoy diciendo entonces que aguantemos las situaciones políticas que acontecen? No, ellos no tenían lo que tenemos nosotros, que tenemos capacidad de voto, ¿cierto? Tenemos ciertas responsabilidades porque tenemos más herramientas. Pero a lo que voy es que las situaciones y las tormentas alrededor no impedían que dieran fruto para Dios, porque no hacían el centro de su vida. No eran el centro de su vida. Y a veces mirando en videos que se comparten de YouTube, shorts, TikToks y demás, de personas, aún pastores, aún profetas, ¿sí?, muy amados en el Señor, pero parece que lo único que dijera la Biblia son cosas para Petro y su gobierno.
La Biblia le habla algo a Petro, y la Biblia le habla a los senadores, y la Biblia le habla al gobierno. Si me hago entender, como que ha habido en medio de mirar obviamente esa parte política, pero ha habido como que pareciera que la Biblia ya no nos habla a nosotros. ¿Sí? Pues claro, es más fácil ver los errores en otros, pero la Biblia me habla es a mí, nos habla a nosotros, a la iglesia. Las cartas del Nuevo Testamento, todas se las escribieron a iglesias. Se le escribió a la iglesia, ¿sí? Porque uno ya sabe que el mundo está mal. ¿Qué es lo triste? Que la corrupción que vemos allá se ve acá, en medio del pueblo cristiano. Que los excesos en los gastos se ven en medio del pueblo cristiano. Que el tomar la plata, ¿sí?, para irse a comprar casas por fuera, Miami y demás, se ve en el pueblo cristiano. Entonces, antes de estar viendo el mundo que es obviamente que está corrupto y necesita un cambio, y personas que estemos, ¿cierto?, en esas montañas transformando, debemos asegurarnos de que estemos transformados, porque si no vamos a repetir los mismos patrones que tanto miramos en otros y que nos queda fácil ver en otros. Entonces hay estas aguas de preocupación, pueden ser aguas también de incredulidad, donde eso que dicen, sí, ya no me entra, y es por esas aguas que están, y aunque mi tierra es fértil, yo quiero crecer en el Señor. La preocupación, situaciones económicas, situaciones emocionales, se levantan como esos mares que cubren la tierra del corazón y no permiten que la palabra de Dios dé fruto. Quiero creerle al Señor, pero ¿sí? Me cuesta, me siento igual angustiado, creo en ti, Señor, pero estoy angustiado, estoy estresado con la situación, sea emocional, sea financiera, sea de salud. ¿Y cuál es el tema con esto? Que nos desenfoca de dar fruto para Dios. Como lo hemos hablado una y otra vez, somos restaurados para restaurar, somos amados para amar, somos perdonados para perdonar, no para ser el usuario final de lo que recibimos, la persona que recibe solamente las bendiciones, sino soy bendecido para bendecir. Pero cuando me quedo estancado en estas aguas, no se da fruto. ¿Y cuál es el tema? Cuando un árbol da fruto, nunca es para sí mismo. Uy, el Señor me ha bendecido tanto a mí y a mi familia, y otros han podido tomar de ese fruto, porque el fruto no es egoísta, el fruto es para compartir. Entonces veía esta obra y le decía, Señor, ¿sí?, que así como en ese tercer día de la creación, que así sea en nuestros corazones, Padre. Que sea la revelación tuya mostrándonos a cada uno aquellas cosas que aún en medio de saber que somos hijos de Dios, saber que somos tierra buena, porque el Señor ha hecho una obra, nos ha abonado, y puede que eso siga siendo así. Pero la preocupación o estas cosas han tomado tal prominencia que parece que hasta han capturado mi discurso, mi manera de expresarme, mi manera de ver las cosas, que ya no comparto con el del Señor como lo hacía antes, ya no hablo, ¿sí?, con ese fuego del Señor como lo hacía antes. Estoy más preocupado por lo que va a pasar alrededor que por aprovechar eso como una herramienta de evangelización, que para estar firmes en el Señor y que otros puedan ver, oiga, pero usted en medio de todo, no es porque es un desinteresado de las cosas, no. Porque se nota como tanta confianza no, porque yo confío en el Señor. Que cambien o no cambien circunstancias, su iglesia permanecerá y yo soy parte de ella. Su iglesia permanecerá. Pero cuando nuestro enfoque no está en la obra de Él, su iglesia, y no me refiero a, ¿sí?, como una institución religiosa, me refiero con la obra que Él está haciendo como iglesia en nosotros, pues es fácil que me empieces a desenfocar. Pero hay una obra que Él está haciendo no solamente en mí, sino en nosotros, de ser conformados a la imagen de Cristo. Y eso trasciende los gobiernos, los movimientos, las economías, las situaciones. En medio de las situaciones, ¿qué me estás queriendo enseñar, Señor? Y si esto no es tuyo, si esto es obra de Satanás, pues nos levantamos y guerreamos. Pero aún eso, el Señor lo utiliza para formarnos, ¿sí?, y sacar de nosotros un buen fruto. Y entonces continuamos avanzando en el versículo.
en el pasaje y dice el versículo 10, Dios llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Me gusta tanto, esto es algo que tenía de pronto para otra ocasión, pero un paréntesis, sí, tan bonito que Dios siempre está evaluando su obra. Ahora, obviamente, pues, ¿cómo no le va a quedar bueno, no? Pero el hecho de que diga, es bueno, o sea, muestra que hubo una evaluación, un mirar y decir, bueno, ¿cómo están las cosas? Tanto así que cuando el hombre queda solo dice, no es tan bueno, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuánto nos cuesta a veces a nosotros autoevaluarnos? Y es algo que la Escritura nos llama a hacer. Lo dice en Corintios, le dice a Timoteo, examínese cada uno a ver si está en la fe. Examínate a ti mismo. El examinarnos delante del Señor es súper importante. Hacer estas cosas, yo soy buena tierra, la palabra de Dios está en mí, mi corazón está bien. Pero el decir, no, espérate, eso no quita que de pronto sí esté permitiendo que preocupaciones, dudas estén alrededor y no del fruto o no penetre la semilla de la palabra de Dios como lo hacía antes. Pero bueno, eso es de gratis. Entonces me gusta tanto el Señor evaluando su obra, porque nosotros no somos así, somos de ya. Pero no, el ser sinceros con nosotros mismos, con el fruto de nuestras manos. Entonces, Dios llama a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Dile a la persona que está a tu lado, Dios llama a las cosas por lo que son. En cambio, el hombre llama a las cosas por lo que le conviene que fueran. El hombre caído. En Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y vemos este versículo y de una, ¿cierto? Pensamos en los medios de comunicación, en todas las agendas que se mueven alrededor del mundo y que definitivamente vemos un cumplimiento profético de esto. A lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Pero como estamos viendo nuestro corazón, entonces la pregunta que me surgía era, ¿qué estoy encubriendo al no llamarlo por su nombre? ¿Qué estoy encubriendo al no llamarlo por su nombre? Debo llamar a las cosas por lo que son, no por lo que yo quisiera que fueran. Pero en nuestra cultura latina es muy usual que queremos tapar las cosas, echarle tierra a una situación, dejar que el tiempo se encargue, y por eso no avanzamos y no trabajamos en las cosas. Aún con el pecado, lo llamamos por 1000 nombres, excepto lo que es y excepto como el Señor lo llama. Entonces, fornicación. No, ya no existe la fornicación. Están conviviendo. Mentira. No, ya nadie miente. Es que fue una inexactitud. Es que no quería herirte. Es que no te quería contar. Es que tú no me preguntaste. Y se llama por cualquier otra cosa excepto lo que es una mentira. Y por eso no se puede trabajar. Porque si yo no admito mi error, mi pecado, si yo no digo, perdóname porque te mentí, mi alma no va a ser transformada. Mi ser no va a ser transformado. Porque si yo creo que no hay nada que cambiar y que tengo la razón, así me quedaré. Sin nada que cambiar y creyendo tener la razón. Pero cuando yo admito, me equivoqué. Esto no era así. Le estoy diciendo a mi alma, a mi ser, nosotros trabajamos en las cosas. ¿Sí? Y así nos toque pedir perdón 70 veces 7. Si así nos toque pedir perdón una y otra vez, lo haremos porque esto no está bien. Y empezamos ese proceso de transformación en esas áreas. Por ejemplo, en nuestra cultura es muy usual. Ya no se habla de ser cómplice, es que es un buen amigo. Entonces, cuando el amigo delata, ¿cómo será que tenemos la palabra delata al otro? Cuando cuenta lo malo que estaba haciendo su amigo, usted ya no es mi amigo, usted me delató, usted le contó a mis papás, o usted le contó a mi mamá, o ay papá, yo creí que esto iba a quedar entre los dos y para qué se pone a contarle a mi mamá. Sí, o sea, hay una llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. O sea, exponer la verdad por ayudar al prójimo se volvió algo
malo, negativo. Al punto que cuando hablamos de la historia de José, ¿no? Con sus hermanos, hablamos de, uy, ese José tan sapo. O sea, aún nosotros con esas expresiones estamos diciendo, oh, decir la verdad te hace un sapo. Sacar las cosas a la luz te hace un sapo. Y pues levante la mano el que quiera ser un sapo. Entonces, si yo crezco con esas bobadas, pero que van penetrando a lo más profundo de mi alma, y con esa manera de ver las cosas, de encubrir, de que el amigo es el que le encubre las cosas, el que le miente. ¡Ah! Dígale a mi esposa que estoy con usted si lo llama. Y ese sí es el buen amigo. ¡Ah! Perpetúo pecado, adulterio, un camino hacia el infierno. Y no realmente lo que Dios quiere para nuestras vidas como hijos de Dios. Otra muy famosa en las iglesias, cayó. Cayó. Ay, ¿qué pasó con ese líder? No, cayó en adulterio. No, cayó en esto. ¿Sí? Ah, sí, iba por la calle y uy, se tropezó. ¿Sí? Hizo una llamada, reservó el hotel, le mintió a sus hijos, usó la tarjeta de crédito, apartó el día, la hora, le dijo que iba hasta un lado. No, fue tan uy, en cuestión de segundos. Sí, o sea, cayó. ¿Sí? Sí, fue un desliz. Uy, ¿qué pasó? ¿Quién envió sus mensajes? ¿Quién programó esto? ¿Quién hizo lo otro? ¿Quién le mintió a todo el mundo? Cuando no llamamos las cosas por lo que son, le dijo al compañero del trabajo, diga que estoy con usted. O sea, todo lo que pasa alrededor de un engaño. Si no llamamos las cosas por lo que son, no va a haber cambio ni transformación. Y el Señor en el tercer día de la creación llama las cosas por lo que son. Entonces, ¿qué estoy encubriendo yo en mi vida, en mi corazón, de mi carácter, al no llamarlo por su nombre? No es que se le fueron las luces. Cuando vio, planeó, puso las de parqueo, puso el freno de emergencia, apagó el carro, sí, cerró las ventanas, se bajó. O sea, hizo todas las cosas, pero decimos que se le fueron las luces. Cuando hubo una premeditación. Y si yo no acepto que no fue que se me fueron las luces, que fue que tomé una decisión en contra de la voluntad del Señor o que dañó al prójimo, no voy a cambiar. Una muy famosa, yo no soy así, no sé qué me pasó, no era yo mismo. O sea, quitando de lado los temas de posesión demoníaca, que la posesión demoníaca no lleva a que la persona haga planes, diseños y todo para engañar al prójimo, empezando por ahí, ¿sí? Lo que hace es que lo vuelve enteramente un ente sin control. Entonces, muy diferente a una actitud de pecado y todo un plan y diseño para pecar. Cuidado con quien no admite su culpa. Dile a la persona que está a tu lado, cuidado con quien no admite su culpa. Cuando dice no era yo mismo, porque no tiene nada que cambiar. Si cuando yo te hablé mal, perdóname porque no era yo mismo, ¿qué tengo que cambiar? Nada, porque yo no fui. Sí, fue un demonio que entró, te me habló mal y me desposeyó y ya te puedo hablar bien. Entonces la próxima vez va a ser otra vez un demonio que me va a poseer, te voy a hablar mal y luego me va a desposeer y voy a hablar bien. Sí, o sea, si yo no admito que fui yo, que esas cosas están en mí, que de la abundancia del corazón habla la boca, Lucas 6:45, si yo no admito esas cosas, no voy a trabajar en ellas. No, es que yo soy una persona de carácter fuerte. No, eres una persona abusiva y maltratadora de aquellos que consideras menores que tú. Sea en la casa, con tus hijos, cónyuge, o en el trabajo, con compañeros subalternos, o en la congregación. Con los servidores que me dicen que me hagan un lado y no lo quiero hacer y les hablo re mal. Sí, o sea, aplica en todos los escenarios porque el corazón no distingue escenarios, áreas. Entonces, nosotros hablamos de personas de carácter fuerte para describir una persona que su carácter es débil. Porque es un fosforito, estalla con nada. Eso no es ser fuerte, eso es ser débil. Pero en nuestra cultura, ¿qué nos enseñan? No, es que yo soy de carácter fuerte porque maltrato a los demás. ¿Qué? Eso es debilidad. Pero si yo lo llamo carácter fuerte, pues no tengo que cambiar para nada. Si yo lo llamo que es mi personalidad, si yo digo que así soy yo, y usted me conoció así, entonces se aguanta. Mi hija, usted se casó conmigo así, usted sabe cómo yo era.
Ok. Qué triste que teniendo el potencial de llegar a ser a la imagen y la estatura de Cristo, nos conformemos con cómo éramos cuando no lo conocíamos a Él o lo conocíamos a medias. Sí, o sea, teniendo el potencial que la Biblia dice de que yo puedo llegar a la estatura de un varón maduro, a la estatura de la plenitud de Cristo con la iglesia, para que todos lleguemos, ¿cierto?, en comunidad. Me conforme con como yo era hace 20 años. Pues eso a mí me parece triste, de todo el potencial que hay allá abajo en ese corazón, de todo el potencial para dar fruto para Dios, para que no solamente haya una transformación personal, familiar, pero que otros vean y sea testimonio para traer a otros al Señor. De uy, si el Señor cambió, transformó ese corazón, ¿qué no hará con los que están alrededor? ¿Sí? Y eso ha pasado. Personas que han llegado, ¿cierto?, a la fe, porque han dicho, no, yo vi la transformación de este que no. Y dije, eso solo lo pudo haber hecho el Señor. Y se rinden al Señor de esa manera, con el testimonio. Y aún cuando fallamos, caemos, pecamos, maltratamos, el hecho de pararnos y ir a la persona y pedirle perdón, decirle, perdóname, no debí haberte hablado así, esa no es la manera. Te pido perdón, no disculpas, porque disculpas es como cuando uno, discúlpame para, sí, entrar al Transmilenio. Perdón, ¿sí? Que el perdón es más profundo, ¿sí? A nuestra alma le cuesta más y por eso debemos decirlo. Pero cuando hago eso, le estoy mostrando a la otra persona, ¿esta persona me está pidiendo perdón? ¿Qué bicho le picó? Y nosotros sabemos que ningún bicho nos picó, ¿sí? Sino quién habita en nosotros. Y aún eso es mostrar el evangelio. ¿Qué hace Satanás? Te dice, tú siendo cristiano y hiciste eso en tu empresa, ¿no te da vergüenza? Deberías avergonzarte. No deberías seguir diciendo que eres cristiano. Y tú teniendo eso ahí en tu escritorio, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa manera en que le hablaste a tu jefa o al subalterno delante de todos, ¿eso es ser cristiano? ¿Y qué busca hacer Satanás? Callarte, minimizarte, para que quedes anulado en tu trabajo. Pero es que ser cristiano también es aprender a amar, perdonar y pedir perdón. Es cuando tú te levantas, a pesar de que sí, le embarraste, debiste haber dado testimonio, pero vas y dices, así no son las cosas, perdóname. Estás estableciendo el reino de Dios en ese lugar. Y Satanás quiere callarte, por eso te va a dar 1000 excusas. Te va a hacer sentir pequeñito, va a aprovechar que pecaste, que agrediste a tu prójimo con tus palabras para pisarte aún más. Listo, ahora no digas nada. Ahora no, ya ni modo. Bueno, en el próximo empleo lo harás mejor. ¿Sí? Y queda anulado un hijo de Dios que con su ejemplo puede mostrar lo que es pedir perdón. ¿Y usted por qué pide perdón? Pero si ya la que tenía fue culpa de ella, usted se salió de sus casillas, pero a la final era ella la que tenía la culpa. Ella tenía la culpa de eso, pero yo pido perdón por lo que yo hice, que estuvo mal. Así como el Señor me perdona a mí, yo la perdono. Y tus compañeros pueden que queden como esta loca o este loco, ¿sí? Pero te aseguro que hay una semilla que se está sembrando. Porque estás enseñando con el ejemplo lo que es amar y perdonar, no con las palabras. Y superas, te sales de la media de los cristianos que hablan mucho del perdón, pero viven agarrados con el jefe, con la compañera, con el compañero en el trabajo, que no la miro, que me miro, me toca ir otra vez allá a contabilidad, y esa vieja está allá. Y todo lo que uno escucha en el mundo, que es triste escucharlo en los labios de los hijos de Dios, cuyo ministerio es la reconciliación. Entonces, no vuelvas a decir, se me salió lo que dije. No quise decir eso. Sí, lo dije. Es que no, estaba muy acalorada la pelea y dije cosas que no debía haber dicho. Eso es diferente. Heriste con tus palabras. O no quise decir eso. Ahí es donde tienes que evaluar, porque a veces en medio de del calor de la batalla, sale lo que realmente está en el corazón. Lo que pasa es que como estabas tan enojado,
No tuviste que ser hipócrita y pudiste expresarte lo que hay en tu corazón. Y debemos es trabajar en ello. ¿Qué salió en mi corazón? Pero si yo sigo diciendo, no, eso no fui yo. No, se me salió. No, no soy yo. Yo no soy así. Pues nunca voy a trabajar en eso. Vuelvo y lo guardo allá al fondo. Y demás. Entonces debo ir a la raíz del asunto. Y si no llamo las cosas por lo que son, no podré trabajar en ellas. Entonces dile a la persona que está a tu lado, el primer paso para cambiar. Dile así, el primer paso para cambiar es admitir que tengo un problema. No que tienes, que tengo un problema. Y continuamos con el pasaje. Génesis 1:11 dice: entonces dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto con su semilla, sobre la tierra según su especie, y así fue. Y vamos a ir a Hebreos 3:7-8, que dice: por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones, como en la provocación, como en el día de la prueba, en el desierto. Una vez que Israel sale de Egipto y va al desierto, se ve que todo eso que ellos clamaban, de pronto Señor, si no estuviéramos acá en Egipto, te podríamos adorar mejor, te podríamos seguir mejor, podríamos hacer esto, podríamos hacer lo otro, si no tuviéramos a Faraón esclavizándonos, ¿sí? Si no tuviéramos a los egipcios haciéndonos trabajar, ¿qué no haríamos? Y el Señor los saca de Egipto y los lleva en la travesía por el desierto, que debía durar muy poco tiempo, pero se muestra que su problema no era Egipto. Era un asunto del corazón, no de las circunstancias. Si yo tuviera, si mi esposa, si mi esposo, si mis hijos, si mi empleo, si mi salario, si la empresa, si los compañeros, si el jefe, si los subalternos, si el local. Todo menos yo. Todo, ¿cierto? Pero, bueno, el yo, si yo tuviera, si me dieran, si estuviera, si hubiera nacido, si estuviera en otro país, si estuviera en otra ciudad, sí. Y el Señor muestra con el pueblo de Israel la realidad de todos nosotros, porque dice que la Escritura, lo que está ahí, se escribió para nuestra instrucción. Que el corazón es engañoso. Sí, que el corazón es mañoso, diríamos en Primera de Colombianos, versión colombiana. ¿Sí? El corazón es mañoso. Pero al mismo tiempo hay una realidad que dice en Proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero cuando está cubierto, endurecido, no puede fluir la vida. No puede brotar la vida que hay en él, y si está endurecido, no le puede entrar la vida de afuera. Queda totalmente encapsulado, estancado, sin poder dar fruto para Dios, ni permitir que la obra del Espíritu actúe en él. Por eso el endurecimiento del corazón es tan preocupante, y por eso no debemos permitir que hayan grados en medio de nuestras batallas y luchas que nos lleven a un endurecimiento en nuestra fe y en nuestro corazón. Porque muy complicado para los que ya han conocido la verdad cuando viene un endurecimiento del corazón, porque ya han escuchado la palabra viva, ya han escuchado la palabra de Cristo, ya se han llenado de las fuentes de agua, y cuando el corazón vuelve y se endurece después de haber pasado por ahí, ya tienes el Espíritu Santo, ya tienes aguas vivas, o deberías tenerlas dentro, pero hay un endurecimiento, no hay cómo fluir, y es aún mayor la obra que toca hacer para volver a traer vida a ese corazón. Entonces dice aquí: si ustedes escuchan hoy su voz, no endurezcan sus corazones. Entonces yo lo asociaba con este versículo, ¿cierto? De Génesis 1:11, que dice que produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla, árboles frutales que den su fruto, con una pregunta para saber si hay endurecimiento en el corazón. ¿Se llena de fe y esperanza mi corazón al escuchar la palabra de Dios? ¿O hay duda y pesimismo? Dice: no endurezcan sus corazones, porque la tierra está seca.
¿Hay palabra de Dios que ya no encuentra lugar en mí? Me hablan, recuerda que el Señor es nuestro sanador, pero hemos pasado por situaciones de enfermedad en la casa o cercanos, hemos perdido familia por causa de alguna enfermedad. Entonces escuchamos eso y es como, sí, el Señor es mi sanador. Y ya no, ya no tiene el mismo impulso, peso, esa semilla ya no entra como en un principio. Porque hay tormentas, ¿es cierto?, que han existido, o después de que pasaron esas tormentas, quedó una parte de la tierra árida, donde si tú intentas sembrar ahí, no hay cómo. Sí, la tierra está dura, tiesa. Y además que la semilla cae, y como dice la escritura, o se la llevan los pájaros porque está ahí en la superficie, o el sol la quema, o quema lo que quiera dar fruto ahí. Entonces, hay palabra de Dios que ya no encuentra lugar en mí, que ya no la recibo como la recibía antes. Y recuerden, toda enseñanza parte de que la persona que se para acá adelante luchó con estas cosas, ¿sí? O sea, estas son las preguntas que me surgieron a mí en medio de mi meditación con el Señor. Ya hace unas semanitas que venía masticando este tema, ya lo tenía listo y todo, y el Señor determinó que fuera para este momento. Y yo le decía, Señor, ¿qué palabra? ¿Sí? ¿Qué endurecimiento hay? ¿En qué áreas? Escuchas que el Señor te quiere bendecir. Uy, pero ha sido tan duro la situación. Quiere mejorar tus finanzas. Pero llevamos N cantidad de tiempo en escasez con respecto a lo que había antes. Y viene esa palabra a querer sembrarse en ti. Pero hay áreas de tu vida y áreas de mi corazón donde yo les digo, yo escucho palabra y hay un callo ahí. Me cuesta creer. Y es lo que el Señor me llevaba a evaluar. Hay dureza, ¿sí? En esas áreas del corazón. Entonces puede que yo en otras áreas reciba la palabra con alegría y esto sí, lo declaro y demás, pero me dan una palabra en cierta área de mi vida donde hemos tenido luchas o derrotas y es como, eso no es tan así, aplica condiciones y restricciones. Sí, y sí, definitivamente en la escritura hay muchas condiciones y restricciones, porque recuerden que el otro extremo es este evangelio de la prosperidad, que todo te va a ir bien, todo te va a salir bien, nada te va a salir mal, que todo va a ser color de rosas, y cuando viene una prueba, hasta ahí llega la fe y se endurece el corazón por haber escuchado una palabra que no era de Dios, sino de los hombres diciendo lo que el alma quiere escuchar, porque el alma siempre está buscando seguridad. Entonces por eso esas palabras son tan populares. Y como siempre hay alguien que esté buscando seguridad, por eso esas iglesias y esos ministerios, si se pueden llamar de esa manera, porque a veces sirven es a los dueños y no a los demás, hay tanta rotación. Porque llega la persona, lo cree con mucha fe, luego no pasa lo que le prometieron que iba a pasar, se desilusiona de la fe, se endurece su corazón, se aleja de esos ministerios, entre comillas, y se aleja del Señor por algo que el Señor nunca dijo que iba a pasar. Pero lo dijo una persona con un micrófono, autodenominado pastor, apóstol, profeta, lo que sea, evangelista, y dañó la obra del Señor. ¿Y qué dice el Señor? Cuidado con el que hace desviar a uno de estos pequeñitos. Mejor le fuera que se atara una piedra al cuello y se echara a un río. Y lo dijo Jesús. El Jesús que algunos creen que es hippie, todo amor. Dijo, ojo, el que haga desviar a otros, paila. Versión colombiana. Paila, en su momento, la paila literal. Por si acaso, el infierno. Si no hay un arrepentimiento con frutos dignos de verdadero arrepentimiento. No con llanto, con frutos dignos de verdadero arrepentimiento. Entonces la palabra que me surgía aquí era, se descubre la tierra, ¿sí? Porque el Señor dice, lo seco, los mares se separen, se descubre mi corazón, listo, descanso en Él, las circunstancias, descanso en Él esas aguas que hemos hablado, pido perdón, quito esa amargura, el rencor de mi corazón, la preocupación, la ira, la queja, y mi corazón queda descubierto.
Pero si la tierra de mi corazón es árida o está endurecido, no voy a recibir la palabra del Señor. Entonces por eso la pregunta era, ¿hay endurecimiento en mi corazón? ¿Hay lugares donde la palabra de Dios ya no encuentra un terreno fértil donde sembrarse? Y si lo hay, ahí es donde debo decir, Señor, muéstrame. Ayúdanos a confiar en ti en esta área. Restaura esta área y ser sinceros. Ser sinceros, decir, yo creo en el Señor en estas cosas, pero en esto me cuesta. En esta área me cuesta. En cuanto a mis hijos, me cuesta. En cuanto a mi cónyuge, me cuesta. En cuanto a mis papás, me cuesta. En cuanto a lo laboral, me cuesta. En cuanto a mis emociones. Sí, y poder ser sinceros delante del Señor es lo que va a garantizar que venga ese fluir de aguas, porque estoy yo mismo preparando el corazón para la obra que el Espíritu Santo, es un trabajo en conjunto, para que esas aguas del Espíritu empiecen a fluir. Porque ahí hay un cambio de corazón, de que sea de piedra, que sea un corazón de carne. Y esa obra sí solamente la hace el Señor. Pero tiene que haber una disposición mía. Así como en cualquier cirugía, tú no te la haces a ti mismo. Pero tú te dispones en un acto de fe. Y de que si es con anestesia y te duermen y todo, el acto de fe de que voy a despertar. ¿Sí? Y decir, bueno, igual sé que voy a despertar feliz. Y si no, voy a despertar más feliz viendo el rostro de mi Señor. ¿Cierto? Cuando eres un hijo de Dios. Pero con esa cosita que igual da, ¿sí? Y mis hijos y mis nietos y todo lo que quiero hacer. Es como cuando hablamos del regreso de Jesucristo, que decimos, ¿cuántos queremos que Cristo regrese? Sí. Pero le preguntamos a nuestra alma y nuestra alma dice, ¿y no quieres ver crecer a tus nietos? ¿Y no quieres ver crecer a tus hijos? ¿Y no te gustaría? Espérate que mi hijo se case. Espérate que exista la boda. Espérate que conozca. Sí, o sea, hay un anhelo por el Señor, pero en la práctica hay cosas que decimos, Señor, yo quiero verlos. Sí, yo quiero ver esto. Entonces, sí, qué bueno que vengas, pero al mismo tiempo, sí, hay cosas que quiero ver de tu iglesia, de lo que tú vas a hacer y demás. Pero bueno, eso era de gratis. Termina el pasaje diciendo, Génesis 1:11, y produjo la tierra vegetación, hierbas que dan semillas según su especie y árboles que dan fruto con semillas según su especie. Y Dios vio que era bueno. Y fue la tarde y la mañana, el tercer día, ¿no? Y lo que yo percibía en este punto de la historia y que termina el pasaje era qué bonito que el Señor pueda ver nuestro corazón y que pueda decir, vio Dios que era bueno, ¿sí? Vio Dios que era bueno. Y eso nos cuesta, porque pensamos en el pasaje de Jeremías, ¿no? Perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Más Jehová, yo Jehová, ¿cierto? Que escudriño la mente y el corazón. ¿Y qué es escudriñar? Buscar. Y habla de esa expresión de cuando el carnicero hace su obra y saca las entrañas y demás y separa los órganos. Esa es la palabra que utiliza para hablar de la obra que Dios hace en nuestro interior. Pero requiere que así como con el cirujano, yo le diga, heme aquí, examina mi corazón. Examina mi corazón y haz lo que tengas que hacer. Pero si yo estoy bien, yo no voy al médico porque estoy bien. O de pronto allá le dicen a uno que tiene algo mal y pues yo no quiero que me encuentren algo malo. Cultura colombiana. Aquí hay más de uno. No va al médico porque cree que le van a encontrar algo malo, le van a inventar algo malo y lo van a dejar mal. Y eso lo proyectamos a Dios, el médico de médicos. Entonces no me abro delante del Señor porque de pronto me encuentra algo o de pronto me lleva a cambiar. Y no quiero cambiar esta actitud porque es que mi cónyuge no es una joyita. Entonces yo sé que si el Señor hace una obra en mi corazón, mi actitud va a cambiar. Y la de él, y la de ella, y la de mis hijos, y la de mis papás. Y entonces hay un endurecimiento. O sea, que no veo el beneficio de la obra del Señor en mí. ¿Cuánto fruto puede producir? Porque sigo en amargura, en rencor. Y como yo sé que el Señor me cambia, es el espíritu de Jonás. Jonás no quiso ir a predicar a Nínive porque sabía que iban a cambiar y que si cambiaban el Señor los iba a transformar. Y él quería que fueran castigados porque fueron muy perversos con el pueblo de Israel.
Y eso nos pasa a nosotros. Hay cosas que no queremos ponernos en la silla del cirujano porque sabemos que va a cambiar nuestra actitud y puede que la actitud de los que nos rodean no cambie. Pero a la final, yo no voy a ser juzgado por la actitud de mi cónyuge, de mi mamá, de mi papá, del pastor, de la pastora, de los líderes, de los compañeros de trabajo. Voy a ser juzgado por mi corazón, por mi actitud, por lo que hice y dejé de hacer. Por lo bueno que pudiéndolo hacer, no lo hice. Primera de Samuel 13:14 dice: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo. Hablando de David, antes de que fuera el rey David, luego él es rey David, luego otra vez el rey David, ¿sí? Hablando de él, un hombre conforme a su corazón. Y por eso en Hechos 13:22 cita el pasaje también y dice: he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. Y le decía: Señor, qué hermoso que tú puedas decir de nosotros. Y ahí sí, con todo lo que yo hablo de comunidad y de que nuestras canciones son muy individuales porque solo hablan del yo, ahí sí dije: Señor, yo quiero escuchar que tú digas que yo soy un hombre conforme a tu corazón, a tu corazón. Y eso sí es el motivo, el anhelo. O sea, ¿le soy sincero? No, mejor no. Diga, ya que ya la embarró porque lo dijo y luego entonces no estaba siendo sincero. Pues yo escucho todas estas cosas y obviamente que uno quiere la transformación de otros y demás, ¿sí? Pero más allá de que el Señor diga que el político de turno es un hombre conforme a su corazón, quiero que primero lo diga de mí. Y chévere que también lo diga el otro, muy bien. Pero yo me debo evaluar, porque es que, en serio, en esta época, vean, youtubers, pastores, profetas, apóstoles, todos hablando mal del gobierno, hablando mal de lo que ya está mal, o sea, qué bobada, como si el gobierno fuera cristiano. O sea, eso es obvio. Y como que ahorita la Biblia, en serio, parece que la Biblia solo apunta a lo mal que hace el gobierno. Porque ustedes ven los videos, ¿cierto? Los youtubers, lo que compartimos, lo que nos envían en redes, las cadenas, ¿sí? Y todo es de lo malo que están haciendo en contra de la escritura del gobierno. Sí, y lo malo que tú haces en tu empresa, y lo malo que tú haces cuando mientes, y lo malo que tú haces cuando te escondes de alguien, y lo malo que tú haces al tratar mal a tu cónyuge o a tus hijos. Sí, o sea, esa obra, ¿dónde está? Porque es fácil ver la viga en el ojo de otros, y más en los que no han nacido de nuevo, es obvio. Sí, los sistemas de este mundo, ¿qué dice Primera de Juan? Todos estos reinos están bajo el poder de Satanás. Entonces, ¿qué esperamos? Y no ahorita, como lo decía el pastor, llevamos décadas de estar bajo el poder de Satanás. Llevamos décadas de que estén explotando regiones de nuestro país y se esté llevando la riqueza escondidas, el oro, la plata, todo lo que tenemos. Pero es más fácil señalar que mirar el espejo del Señor y ver mi corazón. ¿Qué corrupción hay en mí? ¿Qué corrupción hay en nosotros? ¿Qué hay en la iglesia? Porque ese es nuestro llamado. Sí, nuestro llamado es ser a la imagen de Cristo. Entonces, ¿qué hay de menos de Cristo en mí? O sea, yo veo a los que no han nacido de nuevo y digo, uy, no se parecen a Cristo. ¿Verdad? Obvio, ni siquiera han nacido de nuevo. Sí, o sea, un hijo se parece a su papá. Si no ha nacido de nuevo, ¿cómo le voy a exigir que se parezca al Señor? Pero yo, nacido de nuevo, con 10, 20, 30, 40 años en el Señor, y me parezco más al hijo del vecino. Sí, o sea, ojo, porque ahí es donde debe haber transformación en nosotros para poder llevar una transformación en nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, nuestra congregación, nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras naciones. Pero no puedo transformar el mundo si no he transformado, he permitido que el Señor haga la obra de transformación más bien en mi corazón, en nuestros corazones, en mi familia, en mi congregación, en mi comunidad, ciudad y nación. Entonces la iglesia ha permanecido y permanecerá. Sean cuales sean las circunstancias, el gobierno, la iglesia ha permanecido y permanecerá. Y en ocasiones, históricamente, por medio de la sangre de mártires que dieron su vida. Hoy estamos en una época muy cómoda.
Y chévere, o sea, yo no me voy a flagelar, ay, como soy tan cómodo, me voy a flagelar el nombre de los que nos tienen comodidades. Eso no tiene sentido. Pero me da una responsabilidad de, oye, qué bonito que en este momento, sí, mientras hay trabajo, mientras hay esto, en la época en la que estamos, puedas trabajar en tu corazón y en tus relaciones, con tu jefe, con tu empleador, con tus subalternos en el negocio, si tienes tu negocio, tu empresa, con tu familia, si tienes la familia. ¿Estás casado? Con mi cónyuge. Tenemos la oportunidad de trabajar en estas áreas. No nos están persiguiendo, ¿sí? La persecución es interna, a veces más en nuestra imaginación lo que pensamos que el otro piensa de nosotros. Entonces tenemos una responsabilidad de trabajar en esas áreas. Cada uno en el área en que está. Yo debo trabajar en las áreas en que estoy, tú en tus áreas, pero como comunidad nos apoyamos. No solo en oración, ¿cierto? También en, oiga, me siento caído. Sí, el poder hablar, el poder desahogarnos, el poder tener los grupos de crecimiento, el poder tener el espacio del devocional, los grupos de mujeres, jóvenes, los grupos de varones. ¿Qué son? Son redes de apoyo para crecer en familia. Para poder decir de pronto lo que no podríamos decir aquí pasando el micrófono a cada uno, pero decir, miren, estoy luchando con esto, necesito ayuda en esto, y escuchas una palabra, un consejo o simplemente una voz de aliento o una oración. Mira, tampoco sabemos qué hacer en esa situación, está muy enredado, pero vamos a orarle al que sí se lo sabe todo y vamos a acompañarte y quiero que sepas que estamos contigo. Sí, o sea, ese acompañarnos, pero si no estamos juntos, pues no va a acontecer. Entonces, en Ezequiel 36:26, y si ahora sí van pasando los de la alabanza, dice la promesa que hace el Señor: les daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, quitaré de su carne el corazón de piedra. Acá empezó a sonar un ruido atrás por si acaso. Y les daré un corazón de carne. Como una interferencia por si acaso los que están en cabina. Les daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Sí, habla de la obra que el Señor hace en nuestras vidas y continúa haciendo en nuestras vidas. Entonces quiero que podamos orar y llevar estas áreas delante del Señor. Tengamos un tiempo de ministración y que cada uno se pueda hacer esta pregunta que está en pantalla. ¿Qué dice? ¿Necesito que Dios haga una obra nueva en mi corazón? Y ahí pues podemos decir, todos lo necesitamos, pero a veces todos es nadie. Yo tengo que decir, yo lo necesito, porque a veces yo no creo que lo necesite, ¿saben? Tantos años en la congregación, tantos años en el ministerio, tantos años en esto, en lo otro, y tantas palabras que se levantan en el corazón para llevarnos a un estancamiento y no decir, necesito de ti, Señor. Si yo no admito que tengo una necesidad, no voy a hacer nada para cambiar. Y hay situaciones en las que el Señor nos tiene que trasplantar para dar fruto. Fue lo que hizo con Abraham cuando lo llamó de la casa de sus padres, que dejara la tierra de sus padres, para dar fruto. Lo que hizo con Israel cuando lo saca de Egipto. Tenían todas las cosas. Tenían casa, techo, abrigo, seguridad alimentaria, seguridad financiera. Todo se los daba el Estado, pero eran esclavos de ese sistema. Y el Señor los trasplanta para que pudieran dar fruto. Ellos no lo hicieron y por eso fueron una y otra vez llevados a tierra ajena. Pueblo de dura cerviz, decía el Señor en la Escritura, y lo continuamos viendo en la práctica, ¿no? Pero es fácil ver la dura cerviz de Israel, sobre todo hoy en día, y no caer en cuenta de cuál será la dura cerviz y lo que me cuesta a mí agachar la cabeza en mi corazón, en mi vida. ¿Será con mi cónyuge? ¿Con mis hijos? ¿Con mis padres? ¿Con mis hermanos? ¿Con mis compañeros de trabajo? ¿Será en la congregación? ¿Con los servidores? ¿Con otros hermanos? ¿Con el coordinador? ¿En los grupos? Por eso te invito a que cierres tus ojos y nos unamos en esta oración. Y luego nos pondremos en pie con la alabanza. Pero, Padre, continuamos delante de tu presencia, Señor.
vemos esa mesa del gran cirujano. Vemos ese quirófano espiritual preparado. Vemos al cirujano listo, todo su equipo, pero falta el paciente. Y tú sabes, Padre, porque nos conoces a todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor. Conoces nuestras áreas de lucha más obvias, porque los que nos rodean las han visto, pero también conoces nuestras luchas internas más profundas, nuestras preocupaciones más profundas, Señor, que a veces no le revelamos ni siquiera a nuestro cónyuge o a un amigo cercano, Señor. Tú conoces las aguas, Señor, que se mueven alrededor de nuestro corazón. Aquello que nos aqueja, que nos preocupa, Señor. Que a veces no queremos exponer porque para otros es motivo de burla. Para algunos es como, ay, ¿usted por qué se preocupa por esa bobada? Pero igual nos seguimos preocupando. Igual afecta nuestro corazón. Tanto lo pequeño como lo grande. Y tú sí nos conoces, Padre. Tú, ante ti todo está expuesto, Señor. Tú tienes una máquina de resonancia espiritual que nos escudriña hasta lo más profundo y de la cual no podemos huir. Y somos nosotros los que huimos de la obra de transformación. Te pido, Padre, Señor, que traigas luz sobre cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, Señor. Te pido que nos muestres, Señor, ese estado, Señor, ese TAC, ese ultrasonido, ese electrocardiograma, pero de los más avanzados, donde se ve cada área de nuestro corazón, Señor. Y en especial muéstranos, Padre, esas áreas de endurecimiento donde nos cuesta creer, Señor, tu palabra. Muestra esas aguas donde si hay algunos todavía luchando con temas de rencor y amargura, donde aún ellos mismos se dan duro diciendo, tantos años de cristiana y usted sin perdonar eso, pero ni perdonan ni avanzan, solo se dice eso y se sienten mal, pero no hay un avance. Padre, por favor, trae sanidad, Señor. Trae sanidad a nuestros corazones, Señor. Te pedimos, Padre, de una manera voluntaria, Señor. Queremos, Señor, acostarnos en esa camilla, Señor, para permitir que el cirujano de cirujanos haga la obra en nuestro corazón, para que todo rencor, amargura, queja, crítica, pero también para toda incredulidad, aún todo cinismo y pesimismo, que vemos, escuchamos palabras de bendición y nos cuesta creer en ciertas áreas. Aún en el área emocional, Señor. Aquellas personas que anhelan, Señor, establecer su hogar, Padre, pero ya no hay esa fe, Señor. Se ha endurecido esa tierra por el pasar del tiempo, de los años, de pronto porque no se ve con quién. Y hay endurecimiento. Tú nos conoces, Señor. Tú conoces nuestras áreas, Señor, de lucha, las grandes y las pequeñas, pero todas ellas hacen parte del corazón. Y aunque otros las menosprecien, aunque yo mismo, un pastor, un líder, pueda menospreciarlas y decir, eso es una bobada, si están afectando el corazón es porque son importantes y tú puedes trabajar en ellas, Señor. Son importantes. Por eso también en el nombre de Jesús te pido perdón si has escuchado, si te has sentido menosprecio en tus áreas de lucha, de que no son importantes, de que son inferiores.
que porque hay gente muriendo por su fe al otro lado del mundo, entonces tú no deberías estar sufriendo por un amor. Pero igual sigues sufriendo y sigues muriendo al otro lado del mundo. Te pido perdón por menospreciar tu corazón, donde el Señor lo ve tan valioso. Que no dice lo voy a estripar, dice te voy a dar uno nuevo, porque es valioso, es necesario que esté palpitando, que esté con vida, que esté lleno del Espíritu Santo, que esté lleno de amor, de reconciliación, que esté lleno de fe, que esté lleno de esperanza, que esté lleno de bondad, que esté lleno de dominio propio. Es importante que esté lleno, que esté dando fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Señor, nos exponemos en esa camilla, Señor, delante de ti, para que hagas tú, Señor, tu obra, para que nos muestres aquello que dependa de nosotros, Señor. Y para que atraigas nuestro corazón al tuyo, Padre. Quiero tu corazón. Quiero tu corazón, Cristo. Quiero más de ti. Quiero más de ti, Jesús. Por eso te invito a que puedas, en la medida que necesites estar ahí orando, tranquilo, tranquila. Pero si dices, no sé qué más orar, qué decir, puedas ponerte sobre tus pies y declarar esta alabanza en oración y decirle: atráenos, atrae mi corazón. Quiero ser uno contigo, tus pensamientos, tu corazón, tu manera de ver las cosas, tu manera de ver a mi cónyuge, a mis hijos, a mis padres, a los que me rodean. Que seas tú, Señor, por medio de cada uno de nosotros. Que sea tu palpitar, Señor. Quiero palpitar por lo que tú palpitas. Quiero emocionarme con lo que tú te emocionas, Señor. No quiero escuchar la palabra y que no tenga cabida en mí, que no produzca una reacción espiritual, y aún en el alma y aún en el cuerpo. No quiero andar por ahí hablando de ti, pero con el corazón duro, de carne, no de carne sino de piedra. Quiero ese corazón de carne, quiero esa cirugía que solo tú puedes hacer, Señor. Por eso me rindo delante de ti y muéstrame, Señor, muéstrame si hay endurecimiento, para agachar la cabeza, para hacer lo que tú digas que debo hacer. Pero quiero tu corazón palpitando fuertemente en mi interior, Señor. Amén. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición para ti. Mantente conectado con nosotros en www.amoryrestauracion.co.